todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeska y otra vez os traigo un vídeo sobre historia del arte. Esta vez, el arte en la antigua Grecia. Pero antes de empezar, recapitulemos los vídeos anteriores. Venimos del arte en la antigüedad. Esto significa que hemos visto, por ejemplo, una constante en el arte mesopotámico, en el arte egipcio, en el arte egeo e incluso el arte de la prehistoria. Estos elementos, ¿cuáles son? Serán frontalidad, hieratismo y monumentalidad, siendo la monumentalidad la que se va a conservar. Y cambiaremos elementos como la frontalidad y el hieratismo por naturalidad y sentimiento. ¿A qué se debe este cambio? Este cambio se debe a que nacen nuevas corrientes de pensamiento, sobre todo ligadas al antropocentrismo y nuevos cánones de belleza y de medición. ¿Qué es el antropocentrismo? Esto es muy base, ¿vale? Y es que resulta que el antropocentrismo es como que ahora el hombre es el eje de todo. Eso hará que, por ejemplo, a nivel de dioses, recordemos que eran politeístas, ahora se presentan unos dioses más humanos, más cercanos, por ejemplo, teniendo problemas de tipo cotidianos, teniendo tragedias. ¿No habéis escuchado alguna vez eso de las tragedias griegas? Tu vida es una tragedia griega. Y por otro lado, se crearán también nuevas corrientes de pensamiento a nivel sociopolítico. Y no solo a nivel político, sino que también veremos una revolución científica. Nacerán personajes como Platón, como Sócrates e incluso como Aristóteles. Y ahora aparece algo que se llama democracia. Vamos a dividir esta franja como en un espacio temporal, como en estándares, ¿no? Entonces podemos decir que tiene una etapa arcaica, otra que es clásica y una etapa helenística, siendo la etapa arcaica como muy primitiva, luego pasará por la clásica que es como de estándar y la helenística que es como de pomposidad. Ahora bien, antes de seguir, quedaros con este tema de que primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, porque esto va a ser una constante de aquí para adelante de todas las corrientes artísticas que vamos a ir viendo en el resto de vídeos. Siempre va a haber una etapa arcaica, siempre va a haber una etapa de chill, de desarrollo, y luego va a haber una etapa de esplendor o pomposidad. Dicho esto, ahora este vídeo se va a dividir en 3 etapas, ¿vale? Hablando de arquitectura, de escultura y de pintura. Y como no, empezamos hablando de la arquitectura. Vale, con esta revolución de pensamiento que hay en esta época, va a haber también, como no, una revolución en lo que son las estructuras de las ciudades, ¿no? Y vamos a ver el nacimiento de una cosa que se va a llamar Acrópolis. ¿Pero y qué es la Acrópolis? Pues resulta que la Acrópolis es como el núcleo, es allí donde van a estar todas las edificaciones que van a tener cierto tipo de importancia en la sociedad griega. Tenemos edificaciones como el Ágora, que es allí donde se van a tomar las grandes decisiones políticas, van a reunirse los pensadores y los filósofos del momento e incluso se va a reunir la gente a nivel social. Luego tenemos los teatros, que son como lugares de entretenimiento, ¿no? Luego tendremos por otro lado las estoas. ¿Qué es la estoa? La estoa es como el mercado. Es el mercado de abastos de la antigua Grecia. Allí iban los vendedores, vendían sus cultivos, vendían sus hortalizas y bueno, pues se hacía todo tipo de transacciones. Y por último, y no menos importante, tenemos las edificaciones de culto religioso, ¿no? Primero, por un lado tenemos los templos y por segundo término tenemos los santuarios. Vale, los templos son lugares o son las moradas de los dioses, como quien dice, ¿no? Y allí solamente tenían acceso todo el personal religioso, siendo el santuario el que se va a dirigir al populacho, para que la gente pueda dejar allí las ofrenditas, dejar florecitas para Afrodita. En arquitectura se puede hacer una especie de división estética como una especie de línea temporal, ¿no? Por un lado podemos hablar del estilo dórico, jónico y corintio, siendo el estilo dórico como un estilo un poquito más arcaico, más sencillo, como quien dice. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, el entablamiento, que tiene las metopas y los triglifos, el capitel, es bastante sencillo. Luego el fuste sí que tiene una tendencia a forma de talud. Y luego hay una ausencia de basa, pero sí que tiene pedestal. Sin embargo, una columna jónica ya empieza a tener como una ejecución técnica
mucho más exquisita, ¿no? Siendo que el capitel poseerá volutas, el entablamiento ya dejará de tener las metopas y los triglifos y sí que habrá una basa. El fuste es recto. Posterior a eso tenemos el estilo corintio. En el estilo corintio hablamos de pomposidad ya. Porque, por ejemplo, los capiteles tienen decoraciones bastante ostentosillas, bastante más decoradas. Y vemos, por ejemplo, se suelen ver, por ejemplo, las hojas de acanto para este tipo de decoración. Siendo el fuste también recto, también tiene el pedestal y bueno, es básicamente lo que más cambia, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar sobre la escultura. Ok, ojo con esto. Resulta que la escultura ahora empieza a tener un canon, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que nace por primera vez un sistema de medición que se llamará el sistema de las 7 cabezas. Esto nacerá con Lisipo y posteriormente se desarrollará, lo perfeccionará Polícleto. Antes de seguir, yo creo que debemos dividir la escultura. Para hablar de la escultura tenemos que hacer como una especie de también 3 subdivisiones, ¿no? Como una franja de tiempo. Esto como a nivel muy estético, a grandes rasgos, y en cada etapa vamos a ir hablando sobre qué caracterizan a esa etapa en la escultura. Bien, anteriormente hemos mencionado una etapa arcaica, una etapa clásica y una etapa helenística. Si no la hemos mencionado, yo os la menciono ahora. En la etapa arcaica vemos como... ¿os acordáis del Arte Egeo? Pues todo eso se va a ir cogiendo, sustrayendo y se va a ir desarrollando en la etapa griega, ¿no? Entonces veremos como unas estatuillas que se vayan a llamar los kuroi y las korai. Estas estatuillas, por ejemplo, son figura masculina y figura femenina. Por ejemplo, la masculina eran atletas del momento y sobre todo con los torsos desnudos, de estilo hierático y con mucha frontalidad, ¿vale? Y luego las korai son figuras antropomorfas femeninas que caracterizaban o intentaban simbolizar a las sacerdotisas. Vale, estas figuritas estaban hechas de piedra y tenían bastante policromía. Y si no lo he dicho antes, en arquitectura había mucha policromía. Vale, ahora pasamos a la etapa clásica de la escultura. ¿Qué vemos aquí? Aquí es cuando aparece este canon de medición de las 7 cabezas, ¿vale? Y podemos destacar a 3 escultores como por excelencia de esta etapa, que van a ser Mirón, Polícleto y Fidias. Vale, resulta que Polícleto es el que coge el sistema de las 7 cabezas de Lisipo y él como que lo desarrolla a full, ¿no? Un ejemplo de esto es una de sus obras que se llama el Doriforo. Digamos que es clásico puro. Por otro lado tenemos a Mirón, por ejemplo, con su Discolo. En esta obra ya empieza a verse algo mucho más como que ya... Y es que empiezan a apreciarse los movimientos, la naturalidad como mucho más a fuego. Vale, en la etapa helenística vemos unas cosas que son como Hollywood, pero el Hollywood en la antigua Grecia. Y es que cabe distinguir o destacar pues 3 escuelas de escultura hot o muy top: Rodas, Pérgamo y Alejandría, siendo la de Rodas quizás la más impactante. Y es que con Rodas tenemos al Coloso de Rodas. Y por otro lado tenemos al Laoconte, que el Laoconte es una pieza que más adelante va a cambiar la forma de representación artística del Renacimiento. Sobre todo lo veremos con Miguel Ángel. Luego tenemos la Escuela de Pérgamo. Escuela de Pérgamo, por ejemplo, lo que va a tender a representar van a ser escenas como de martirio, de sufrimiento e incluso de suicidio. Finalmente en Alejandría lo que veremos o lo que quedará de ella pues serán esculturas más enfocadas al teatro. Vale, y ahora pasemos a la pintura. Bien, la pintura en la antigua Grecia no deja de ser importante. Sin embargo, sí que es verdad que la espectacularidad de la escultura no la tiene. Y en arquitectura, bueno, pues es un acompañante perfecto para la arquitectura, que también lo es para la escultura. Y es que resulta que todas estas piezas escultóricas estaban pintadas. E incluso las edificaciones también, tanto fachadas como interiores. En los interiores se suelen encontrar murales. Estos murales
tienden a tener una diferencia a la pintura del pasado, ¿no? En la que solamente veremos figura. Pero es que ahora empiezan a darle una importancia al tema de figura-fondo. Vemos por primera vez cómo se le empieza a dar cierta importancia al fondo. Y obviamente seguirá teniendo su rasgo utilitario, ¿no? Se pintará todo tipo de cerámicas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mi vídeo. Por favor, regálame un like, comenta. Sobre todo, coméntame qué es lo que más te ha gustado o lo que no sabías o lo que más te ha impactado. Y si hay algo que yo no haya comentado, por favor, déjalo en la cajita de descripción. Que